Señor en Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23, vamos a leer todo el capítulo de los versículos 1 al 20. Génesis capítulo 23. Dice así la palabra del Señor, vamos a leer y oramos. Y vivió Sara 127 años, estos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después, Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y peregrino soy entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta delante de mí. Y los hijos de Het respondieron a Abraham, diciéndole: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het, y habló con ellos, diciendo: si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, que está al extremo de su campo. Que en presencia de vosotros me la dé por un precio justo, en posesión para una sepultura. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het, y Efrón hitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Het y de todos los que se encontraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que está en él, a la vista de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta a tu difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra, diciendo: te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí, para que pueda sepultar allí a mi difunta. Efrón respondió a Abraham diciéndole: Señor mío, óyeme, una tierra que vale 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Het, 400 siclos de plata, medida comercial. Así el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Manre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Het, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Het. Señor, gracias por tu palabra, que es testimonio y revelación inspirada por tu Espíritu Santo, con el poder para transformar los corazones inertes. Gracias porque nos llamas a escucharte y ayúdanos a comprender y a meditar en el alto precio pagado por Jesucristo en la cruz, para que seamos ciudadanos de un reino eterno y glorioso, para vivir honrándote y exaltando tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Según los tratados internacionales, cuando una embajada se establece en otro lugar, lejos de su país de origen, las personas, los bienes y todo lo que pertenece a esa embajada, es decir, los enseres y todo lo que hay en la embajada, los terrenos también, adquieren una calidad de inmunidad diplomática. Esto quiere decir que a pesar de que la embajada está a kilómetros, a miles de kilómetros de su lugar, de su país de origen, es prácticamente esa embajada, ese sitio se convierte en territorio extranjero.
Es como una ficción, pero es realidad, diplomáticamente. Tan es así que si Venezuela, por ejemplo, entra por la fuerza a una embajada estadounidense, esto podría asumirse como una violación de la soberanía y sería equivalente casi a una declaración de guerra por invadir territorio americano. Y en el texto que estudiaremos a continuación, Abraham se presenta como un extranjero en Canaán. Sin embargo, en realidad actúa como un representante de Dios por razón del pacto, y cuando adquiere el título legal de esa tumba de Macpela y en su campo, no está simplemente pensando en un sepulcro, sino en una propiedad que va a representar los intereses de la futura nación de Israel. Y por eso necesitamos meditar en esta mañana, en esta gran verdad, en la cual Jesucristo pagó un alto precio para concedernos esa ciudadanía, para convertirnos a nosotros en embajadores de la patria eterna, lo que nos convierte en extranjeros en esta tierra. Por lo tanto, es necesario que meditemos si nuestros intereses son los intereses de Dios en esta tierra. Vamos entonces al texto en versículo 1 del capítulo 23. Y vivió Sara 127 años, estos fueron los años de la vida de Sara. Han transcurrido varios años desde que Abraham fue probado por Dios. Parece que Moisés no nos da ningún detalle de lo sucedido. Han transcurrido varios años desde que bajó y descendió del monte Moriah para morar en Beerseba. Sin embargo, se ha movido más al sur, a Hebrón, a la tierra de Canaán. Y entonces allí sucede algo muy importante, y es el fallecimiento y la muerte de Sara. Sara muere en Hebrón. Esta es la única vez en la Biblia donde se menciona la edad de una mujer, una edad larga, 127 años. Y creo que este detalle lo resalta Moisés para glorificar la fidelidad de Dios, para mostrar cómo esta mujer esperó, obviamente con sus errores, pero a pesar de ello, exaltó y esperó la promesa al lado de Abraham. Por lo tanto, dice el versículo 2 al final, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella, a llorar por su princesa, a llorar por aquella que le acompañó desde que salió de Ur de los Caldeos. Es más, Dios mismo le dio ese título de princesa al cambiar su nombre de Sarai a Sara. Por lo tanto, tenemos a un príncipe necesitado de sepultar a su princesa, y creo que era el día más triste de Abraham. Nos dice que fue a llorar por ella. El duelo en ese tiempo era a gritos por el dolor de la partida de Sara, quien fue un ejemplo de fidelidad a Dios, Sara, con su vida. Abraham entonces está constatando que el pecado sigue reinando en la tierra, porque la paga del pecado es muerte, y es la evidencia del pecado, la muerte. Pero su esperanza no está allí solamente. Su esperanza continúa. Ahora podemos meditar un momento y decir, bueno, era lógico que Abraham sepultara a Sara en Canaán, donde murió. Pues no era tan lógico, como vamos a ver más adelante. La declaración que hace Abraham a los hijos de Het en el versículo 4 es muy importante. Dice, extranjero y peregrino soy entre vosotros. Extranjero tiene que ver con la falta de derechos herenciales que tenía Abraham. Abraham no era uno como los hijos de Het, por lo tanto era un extranjero. Como un extranjero hoy tiene ciertas limitaciones para comprar. Y
y por eso él se identifica con ser extranjero, pero también dice forastero, o nos dice también peregrino, y esto tiene que ver con la transitoriedad de Abraham en ese lugar. Él iba de paso, él estaba como un vecino que va de paso y que casi que siempre tenía su maleta lista. Allí Abraham se identifica, pero cuando él dice dadme, el versículo 4 dice: extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme en propiedad una sepultura entre vosotros. Él no está diciendo regálenme una propiedad, él está pidiendo en venta la propiedad. Entonces es importante porque él no está pidiendo que le regalen nada, él está diciendo y proponiendo, como negociaban en la antigüedad, en la puerta de la ciudad frente al pueblo, haciendo un negocio abierto de propuesta de venta. Pero nos dice el versículo 5: y los hijos de Het respondieron a Abraham diciéndole: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Esto nos lleva a resaltar la autoridad que tenía Abraham entre ese pueblo. Lo reconocían abiertamente. Es más, le dicen en el versículo 6: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. No te negaremos una sepultura, o sea, no te negaremos la venta. Te acogemos como si pudieras comprar en medio de nosotros. Es lo que están diciendo los hijos de Het. Lo consideraban a alguien respetable. Y creo que no solamente entendían que Abraham era respetable, que era una persona de honra por su dinero, porque tenía mucho dinero. No creo que allí hubiera sido el enfoque, sino porque ellos se identificaban en que Abraham era portador de la bendición del Dios eterno, del Dios altísimo. Abraham tenía la bendición de Dios y, como lo veremos, se porta como un príncipe de Dios. Tiene todo el respaldo de Dios, tiene toda la bendición de Dios entre ese pueblo. Ahora, esto nos lleva a pensar un poco, sí. ¿Somos nosotros también identificados como personas honorables y tenemos reputación en medio de aquellos que realizamos nuestros negocios, nuestras actividades? Colosenses 4:5 nos dice: andando sabiamente con los de afuera. Eso era lo que hacía Abraham. El verso 7 nos dice: Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta, delante de mí oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar. Abraham está presentándose respetuosamente ante este pueblo. Abraham está determinando que Sara va a ser sepultada en Canaán. Y el versículo 9 nos dice: para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece a Efrón, que está al extremo de su campo, que en presencia de vosotros me la dé por un precio justo en posesión para sepultura. Abraham seguramente él sabe la edad que tiene y la edad que tenía Sara. Sabía que no iban a vivir eternamente, seguramente pensaba un poco en el futuro, pero había determinado un lugar, la cueva de Macpela. Ya había escogido y era propiedad de Efrón. Pero antes que nada, él ofrece pagar el precio total de la propiedad. Como persona honorable, está mostrando su actitud, su deseo de pagar, y ese precio justo que nos dice allí el versículo 9 es un precio total. Es decir, él no quería quedarle debiendo a los de Het. No le está diciendo: bueno, ofrézcame esa propiedad y yo se las voy a pagar en cómodas cuotas. No, él está ofreciendo el precio que vale la propiedad completa, íntegra, que le ofrezcan, o más bien que le exijan.
Está hablando en los mismos términos usados por David en Primera de Crónicas 21, 24 al 26, donde compra el campo de Ornán para hacer sacrificios a Dios, y David le dice, no me la regales, porque Ornán se la ofreció, pero él dice, no tomaré nada que me regales, porque todo lo que me cueste es lo que voy a ofrecer a Dios. Y allí finalmente construyen un altar, y ese altar es el lugar donde se construyó el templo de Israel. Y utiliza esa misma expresión, justo precio. Abraham entonces está ofreciendo el valor necesario, el valor completo, el valor pleno de la propiedad para adquirir esa propiedad, para sepultar a Sara. Sin embargo, algo cambia el curso de la negociación, un poco altera lo que está pasando allí. Porque él pide una cueva, pero es el segundo punto ya de nuestro mensaje, y es: Abraham paga el precio exigido y obtiene el título de propiedad. A partir del versículo 10, entonces, él está delante, dice el versículo 10, Efrón estaba sentado entre los hijos de Het, y Efrón hitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Es decir, había una negociación pública. Era para todos sabido, todos eran testigos de lo que iba a pasar allí. Sin embargo, Efrón, en el versículo 11, dice lo siguiente: no, señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que está en él. O sea, le agregó el campo a la cueva. Es probable que definitivamente algunos comentaristas dicen que él no está mostrándose tan generoso con Abraham. Él no le está haciendo un favor a Abraham. Lo que él está haciendo es librándose de los derechos feudales que tenía que pagar si vendía solo la cueva. Entonces, si él vendía todo el campo con la cueva, se libraba casi de ese tributo y se los asumía al dueño de todo el campo. Él está actuando como representando también lo que representa y la manera en que la gente del mundo se enfoca en los negocios. Solo ganar. Ganar más dinero, ganar más y no perder nada. Esas son las leyes de los negocios, y no ha cambiado mucho el corazón de los seres humanos en 5,000 años, ¿no? Hoy en día los negocios son para sacar ventaja. Se ocultan cosas. Efrón representaba la mentalidad de este mundo. Intereses a cubierta. Pero mostraba generosidad a Abraham. Pero lo mejor está por venir. Dice el versículo 12: entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra diciendo: te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí para que pueda sepultar allí a mi difunta. Es decir, Abraham está de acuerdo, no se ha retractado. Abraham está diciendo: yo soy el príncipe de Dios en la tierra. Yo sigo adelante con este propósito de comprar. Me estás ofreciendo la cueva y el campo, también te lo compraré. Es lo que está diciendo Abraham. Está mostrando y reflejando la supremacía entre ese pueblo, así tal como lo hizo en Génesis 14, cuando el rey de Sodoma quiso enriquecerlo, pero él siguió adelante y dijo: no, tú no enriquecerás a Abraham. Entonces, me estás ofreciendo la cueva, me estás ofreciendo el campo, te lo compro igualmente, sigo adelante, públicamente. Ahora, Efrón, en el versículo 14, yo creo que en ese momento le brillaron los ojos. Signo pesos, ¿no? Signo de barras de plata, que era el dinero contante y sonante en ese tiempo. Y Efrón dice: este hombre quiere comprar. No lo podemos dejar ir, esta oportunidad. Y en el versículo 15 dice: Señor mío, óyeme.
una tierra que vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? En otras palabras, le está diciendo Efrón a Abraham, esto es una ganga. No puedes dejar esto, porque igual, recuerda que Sara ya está en estado de, apúrale, cómprame. Al decirle esa expresión, ¿qué es eso entre tú y yo? Es como si le dijera, te la estoy regalando. ¿Qué es eso entre tú y yo? Sin embargo, está escondiendo, porque la suma de 400 ciclos de plata es totalmente desproporcionada. Él esperaba que Abraham le pidiera rebaja, como hacemos algunos en la cultura colombiana, ¿no? ¿Por qué sabemos que era un precio excesivo? Vamos a Jeremías, un momento, 32, 9, y nos va a ilustrar algo de lo que está pasando allí con esa negociación. Jeremías 32, 9 nos dice: y compré a Hanameel, es decir, Jeremías, hijo de mi tío, es decir, le está comprando a su primo Hanameel, el campo que estaba en Anatot, y le pesé la plata 17 ciclos de plata. En ese momento Jeremías está actuando acorde con la confianza que tiene en la palabra que Dios le ha dado, de que ellos van a volver otra vez del exilio. Y al comprar está diciendo: yo voy a posesionarme de este lugar cuando regresemos del exilio. Está creyéndole a Dios, porque todavía no ha pasado. Pero lo curioso es que él lo compró por 17 ciclos de plata, es decir, 24 veces más que el terreno o el campo que le estaban ofreciendo a Abraham. Ahora, este campo que adquirió Jeremías seguramente era productivo. Abraham está adquiriendo una cueva. No puede sembrar, no es para pastos, por lo tanto es totalmente desproporcionada. Pero aún así el verso 6 nos dice: y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Het, 400 ciclos de plata, medida comercial. En otras palabras, Abraham le dio dinero en efectivo. No le pagó a crédito, no hipotecó la cueva, pagó tal cual el precio exigido en la medida que era en efectivo, a vista de todos los hijos de Het. No se trataba de monedas, eran barras de plata, lingotes de plata. Dice en la versión Reina Valera, de buena medida entre mercaderes. O sea, era usado para transacciones esa plata. La acuñación de moneda fue 1200 años después. Entonces se trataba de dinero contante y sonante. Ahora le quedaron de brillar más los ojos a Efrón, sorprendido de la determinación de este hombre. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué Abraham no negoció? Él pudo haber negociado. Él pudo haber dicho: no, pues déjenme la cueva solamente y pues el campo no. Ahora, ¿por qué era tan importante para Abraham esa cueva para sepultar a Sara en Canaán? Para contestar estas preguntas necesitamos recordar que un sepulcro para los antiguos solamente se ubicaba en el lugar donde era su tierra natal. No es diferente hoy en día. Si alguien, por ejemplo, muere en Arabia Saudita, los familiares estarán preocupados. ¿Por qué? Por repatriar esos restos. Ellos no van a decir: bueno, que los entierren allá en una cripta del desierto y nos manden la foto y ya. No. Ellos van a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para que haya una repatriación. Y no es distinto lo que está pensando Abraham, porque él pudo repatriar el cuerpo de Sara a Mesopotamia. Él pudo hacerlo. No era una obligación para él enterrar donde moría. No, él tenía todos los recursos. Recordemos que pagó en efectivo. Entonces, es bien interesante también que Macpela en
el idioma original significa doble, doble. Es decir, que parece que era una cueva doble y Abraham estaba pensando también en ser sepultado allí. El texto no lo dice, pero es probable que esté pensando en eso como ocurrió años después. Los versículos 4, 9 y 20 todo el tiempo están reiterando que era una posesión de sepultura. La podía usar para sepultura de otros. Aunque Abraham era originario de Ur de los Caldeos, consideraba a Canaán como su tierra natal, y esta era una demostración de fe y confianza en la promesa de Dios. Comprar su sepultura allí está diciendo: Canaán es mi tierra, moriré aquí, aquí murió Sara y aquí me quedaré. También daba testimonio a sus herederos de que no podían moverse tan lejos de ese lugar. Génesis 24:10 nos dice: entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Abraham era consciente que él podía regresar a Mesopotamia, tenía derechos herenciales allí, los que no tenía con los hijos de Het. Abraham tenía derecho de sepultar allí a su difunta también, tenía tierras en ese lugar, sus parientes estaban allí y tenía todos los recursos para ir hasta ese lugar. No era una obligación sepultar a Sara en Canaán, y eso es bien importante. Nos dice que tenía camellos y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano, ese siervo, cuando fue a buscar esposa para Isaac. Es decir, tenía tractomulas, que se equivalen al día de hoy, para moverse donde quisiera. Seguramente no tenía la posibilidad de moverse con fuerza aérea por los aires para llegar a Mesopotamia, que estaba bastante distante, pero tenía todos los recursos disponibles para hacerlo, pero no lo hizo, porque estaba identificado con Canaán. La identidad de Abraham estaba alineada con los propósitos de Dios. El destino de Abraham estaba ligado a Canaán por el pacto de Dios. Prácticamente adquiere un título de Gal. Y esa misma manera de pensar la tenía José. Vamos un momento a Génesis capítulo 50. Los versículos, casi son los últimos versículos de Génesis 50:24. Porque José pensaba de la misma manera. Dice el versículo 24 de Génesis 50. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra, la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. ¿A dónde? A Canaán. La tumba de José tendría que estar en Canaán porque él se sentía identificado con esa tierra. Él no se sentía egipcio. Seguramente le construyeron allí un lugar porque era una persona, el segundo después de Faraón, pero él no lo quiso porque su identidad estaba como la de Abraham con Canaán. Finalmente los versículos 17 y 18. No sé si hay algún hermano que haya trabajado en una notaría. ¿Hay algún notario por aquí? Creo que no. Pero los versículos 17 y 18 equivale prácticamente a la descripción de una escritura pública de propiedad. ¿Cómo lo sabemos? Pues tiene el nombre del vendedor, Efrón. Tiene la identificación clara de la propiedad, es decir, el campo y la cueva de Macpela al oriente de Manre, en Hebrón, de Canaán. Tiene las características de la propiedad, es decir, la heredad y la cueva. Tiene los linderos de la propiedad, todos los árboles que había en la heredad y sus contornos. Nos dice allí el versículo
18. Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Het, el versículo 17 al final, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines fueron cedidos. Pero también está el nombre del nuevo titular de la propiedad, que es Abraham. Y los testigos que pueden referenciar esa propiedad de Abraham, los hijos de Het y todos los que entraban en la puerta de la ciudad. Por lo tanto, es como una escritura pública al estilo de Canaán. Esto le otorga a Abraham el título de propiedad, por lo tanto adquiere el derecho de heredar a su descendencia ese lugar para sepultura. Dios le había asegurado que esa tierra era de él. Y creo que Abraham y Moisés nos están detallando este aspecto, mostrando a Israel que su lugar natal iba a ser Canaán y no Egipto. En algún momento, cuando escaseaba la comida en el desierto, no sé si recuerdan, los israelitas dijeron: no había tumbas suficientes en Egipto para que nos hagas morir acá. Consideraban a Egipto su patria. Pero Moisés está diciéndoles: esa no es su patria. Su tierra es Canaán por mandato de Dios. Esto implicaba que Abraham estaba prácticamente, al comprar esa sepultura, estaba desconectándose de todo lo que le ligaba a Mesopotamia y a Ur de los Caldeos. Estaba renunciando a todos los derechos en su tierra anterior y estaba adquiriendo prácticamente una nueva nacionalidad canaanita y estaba recibiendo el título de propiedad para heredar a sus hijos. Ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿y esto de la venta y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Siglo XX? La compra de una propiedad, de un sepulcro hace 5,000 años. Pues tiene que ver todo con nosotros. Tiene que ver todo. Porque de Abraham es la promesa de su descendencia. Y uno de su descendencia vivió 33 años como extranjero en este mundo, a pesar de ser el dueño absoluto de toda la tierra. Pagó un alto precio con su sangre, pagó en la cruz, con su espalda lacerada, la humillación de la cruz, la humillación de los clavos. El Hijo de Dios pagó un alto precio, el que exigiera, el más alto que podía pagar, Dios mismo lo pagó. Para recibir los derechos de propiedad y la titularidad de aquellos que pertenecían al imperio de las tinieblas. Vamos un momento a Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15, y dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. La cruz es el acta de propiedad de la iglesia de Cristo. Públicamente también adquirió todos los derechos herenciales de su iglesia, comprada por precio de sangre. Pagó un incalculable precio
de su propia vida para que fuéramos adquiridos como propiedad de Dios. Primera de Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al ser comprados por precio de sangre, le pertenecemos a Dios y adquirimos una nueva ciudadanía. Es decir, que eso nos convierte en extranjeros en esta tierra. Por lo tanto, Dios ha constituido a su iglesia en la familia de Dios, ciudadanos de un reino que no se ha manifestado aún, en el cual somos embajadores de una nación santa, porque nos ha comprado del sistema pecaminoso de este mundo, gobernado por el príncipe de maldad. ¿Es relevante la compra de Macpela para este tiempo? ¿Era importante para Abraham? ¿Es importante para nosotros? Creo que sí. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13 al 16. Y todos estos, incluyendo a Abraham, a Sara, murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria, de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. En otras palabras, la iglesia de Dios es una embajadora que tiene propietario externo y en la cual se ejercita una ciudadanía celestial. Esto es importante, meditarlo. Ahora, ¿realmente vivimos como peregrinos y extranjeros en este mundo? ¿Realmente pensamos en que no pertenecemos a esta tierra? ¿O todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, todos los triunfos, todo pertenece a este mundo? ¿Verdaderamente mis sueños están en la gloria de Dios? ¿Mi satisfacción está en Cristo, mi monarca? ¿Verdaderamente soy jurisdicción celestial en el cual ejerzo mi ciudadanía como hijo de Dios? ¿O quizás tenemos doble nacionalidad? Doble nacionalidad. Y sacamos la que más nos conviene. Cuando nos conviene decimos que somos del cielo. Y cuando nos conviene decimos que somos de las tinieblas. La vida y la muerte tienen que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios. Nuestros negocios tienen que ver con Dios. Nuestros planes tienen que ver con Dios. Pregunto en esta tarde, ¿será que cuando escogemos una carrera universitaria pensamos en los intereses de nuestro monarca eterno? Ahora, no necesita necesariamente que estudien teología, pero estamos pensando y meditando qué implicaciones tienen mis decisiones en el reino eterno para servir al rey, para no servirme a mí,
para no servir a los intereses de este mundo, para glorificar a aquel que me llamó por su gracia y excelencia. Todo tiene que ver con Dios. Como Abraham, hasta la compra de un sepulcro tenía que ver con los propósitos de Dios. No podemos separar nuestra vida en aspectos relacionados con temas administrativos y temas de adoración. Eso es, eso es del administrativo. Esto sí es de Dios. No podemos dividir, ni segmentar, ni abrir, ni partir nuestra vida en el mundo secular y el mundo eclesial. Todo tiene que ver con Dios. La manera en que usamos nuestro tiempo, la manera en que escogemos cómo nos entretenemos, la manera en que vivimos, la manera en que escogemos pareja. Todo tiene que ver en función de aquel monarca a quien servimos, porque somos embajada del Espíritu de Dios. Y finalmente una última pregunta que debemos contestar todos. ¿Realmente vivimos como una embajada de Dios en este mundo? ¿Realmente reflejamos las credenciales celestiales? ¿O tenemos un pasaporte doble para presentar y sortear los aspectos de nuestra vida? ¿Verdaderamente sirves con tu corazón a Jesucristo, el único monarca que reina en tu corazón? No lo podemos hacer sin Él. Si este mensaje llegara hasta aquí, volveríamos cabizbajos a nuestras casas. Pero Él nos ha suplido todos los recursos para amarle, para bendecirle. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado su iglesia, nos ha dado su perdón, nos ha dado su gracia, y lo podemos hacer porque Él vive en nosotros, porque Él es el que hace palpitar nuestra alma. La memoria de la cruz nos debe motivar a la exaltación del Rey. La motivación de nuestros sentimientos deben estar en Él, porque es la manera en que somos consolados, en la manera en que somos afirmados para seguir adelante como cantábamos, porque somos hijos de la promesa y estamos en un peregrinar en este mundo transitorio, aún en medio de sufrimientos, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del rechazo. Necesitamos renunciar a nuestros derechos en este mundo como Cristo lo hizo. Renunciar al derecho que tenemos de ser respetados por nuestra fe y más bien recibir todo aquello en el nombre de Cristo, para estar unidos a Él en su cruz, y estaremos unidos con Él en su resurrección y en victoria eterna para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque aún tu palabra que, Señor, consigna estos detalles, nos alimenta y nos afirma, Señor. Gracias porque la fidelidad tuya hacia nosotros, Señor, es inigualable, y sabemos que contigo, Señor, estaremos firmes, porque no nos has dejado huérfanos, porque tenemos a tu Espíritu y tenemos la consolación, Señor, de tu palabra y la victoria. Gracias, Señor, porque nos has dado una nueva ciudadanía en los cielos. A Él pertenecemos, a ti pertenecemos. Perdónanos, Señor, cuando queremos afianzarnos en este mundo, queremos poner todas nuestras esperanzas en esta tierra condenada a la destrucción, Señor. Gracias porque
Tú eres nuestro y nadie nos quitará tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres eterno y nunca será quitado de nuestra vida tu verdad y a Cristo. Permítenos volver en esta tarde a nuestros hogares, Señor, y glorificar tu nombre en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.